Bueno, vamos a hablar de algo que nos conmovió a todos durante el fin de semana y tuvo que ver con el brutal asesinato de este empresario allí en el partido de Merlo, concretamente en la localidad de San Antonio de Padua, donde se ve a las claras cuando cuatro presuntos delincuentes, vamos a después hablar del por qué esta palabra presunto, llegan a la casa de este hombre. Hay algunas cámaras de seguridad que lo registran tanto el momento de la llegada como de la huida de estos asesinos. Un auto en cuestión que fue encontrado en el partido de Morón, concretamente en la localidad de Castelar, en la calle Gervasio Pavón, y imposible ligarlo a lo que parece ser una cuestión no solo de índole privada, ajustes de cuentas es lo que dicen algunos investigadores, sino que el único detenido por este brutal crimen, hay otras dos personas que tienen pedidos de detención a nivel internacional. El único detenido hasta el momento, tiene estrechas vinculaciones con la política del partido de Morón, en este caso con Juntos por el Cambio. Alguien que sigue mucho y muchos casos policiales, y yo te decía antes del corte, para mí uno de los mejores periodistas policiales es mi amigo querido Norman Díaz, el integrante del staff del portal Primer Plano Online, uno de los más leídos de la República Argentina. Norman, soy Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quiero saber si me estás viendo bien. Te escucho bien. Yo lo que te pediría, si podés poner el teléfono de manera horizontal, va a ser un poquito mejor. Ahí lo sacamos del aire al amigo Norman Díaz. Tenés que poner la rotación de pantalla, así se ve bien. Y hablaba un poco justamente sobre este crimen, ¿no? Y el pedido de captura, concretamente nacional e internacional, de dos de los sospechosos de este crimen. No sé si tenés la foto por allí, Gastón, para poder poner, bueno, son estas dos las personas. No, tenés que, Norman, permitime, poner la rotación de pantalla, para que te vea bien, porque ahí si no te veo torcido. Okay. Dale, discúlpame. Tenés que golpear ahí el telefonito un poquito, viste, estas cosas que dan. Bueno, los que estamos viendo allí son los dos detenidos, concretamente, dos prófugos que están siendo buscados no solo por la Policía Federal, sino por Interpol. ¿Es así, Norman? Ahora sí te veo perfecto, ¿eh? Es así. Gracias, Pablo, y disculpa por ese error de arranque. No hay problema. Sí, se llaman Julio Alberto Gustavo McDougall y Gustavo Damián Potenza. Ellos son los dos que están siendo buscados en este momento. No se sabe de ellos nada desde el viernes. Y es importante aclarar una cosa. Así como el único detenido en la causa, este personaje conocido como el uruguayo, Walter Mario Rodríguez Sierra, de 53 años, un hombre con fuertes lazos políticos con la gente de Juntos por el Cambio en Morón, no está considerado uno de los 4 sujetos que ingresó a la casa y mató al empresario, sino que está sindicado como coautor de este hecho. ¿A qué me refiero? A haber facilitado el móvil, o sea, el vehículo con el cual llegaron hasta el lugar del crimen. Estos dos personajes, que también está buscando tanto la policía como la justicia, tampoco se sospecha, por las imágenes que hay y por sus rasgos físicos, que hayan sido alguno de los 4 que ingresó a la vivienda de la familia Pettinari en San Antonio de Padua. ¿Por qué los buscan? Vamos a aclarar este tema. Primero, Gustavo Damián Potenza es un hombre dedicado al oficio de chapista, que es quien quedó filmado en un video tomado por una cámara de seguridad de un comercio de la cuadra. Quedó filmado cuando fue a dejar al lugar en donde lo encontraron el vehículo usado para cometer el crimen. Es como cualquier otro día,
llegó hasta el lugar, sobre la calle Gervasio Pavona, el 3500, en pleno centro del barrio San Juan de Castelar, estacionó el auto y se fue caminando, como si nada. A ese hombre, a Gustavo Potenza, también lo consideran coautor del crimen. ¿Por qué? Porque forma parte de la estructura del uruguayo. Habrá que ver después qué tipo de lazo tienen y qué los vincula a uno con el otro y qué los vincula a ambos, en definitiva, con el crimen. ¿Y por qué buscan al otro hombre, a Julio Alberto McDougall? Porque en su defensa, el uruguayo, cuando declaró, el uruguayo es el único detenido en la causa, es importante repetir esto, cuando declaró ante los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, que son quienes investigan este hecho tan conmocionante, dijo: el auto era mío, pero lo vendí. Y a bordo del auto, el Volkswagen Gol gris encontrado en Castelar, que fue el vehículo usado para cometer el crimen, encontraron un boleto hecho a mano de compra y venta con fecha del día anterior al crimen, el jueves 8 de junio. El crimen fue el viernes 9 de junio durante la madrugada, 3:30 de la mañana, 3:20 de la mañana aproximadamente. Mucha casualidad, por cierto, que un día antes tenga un boleto de compra y venta con una persona que compró el vehículo. Y ese vehículo lo compran para ir a cometer el crimen. De una manera tan burda, porque es una zona céntrica, en donde hay cámaras por todos lados, y fueron con un auto que tenía un nombre identificable muy fácilmente, no le cambiaron ni la patente al vehículo. Realmente es muy absurdo lo que están contando como versión, no es creíble obviamente para la justicia y por eso lo dejan detenido a este hombre, al uruguayo, y al que compró el auto, Gustavo Julio Alberto McDougall, que es dueño de una roticería también en la zona, en realidad no dueño, es quien le arrenda, quien le alquila ese local al uruguayo, y el otro, el chapista, Gustavo Damián Potenza, por eso, por este hecho, digo, esos dos tienen el pedido de captura nacional e internacional. Bueno, queda claro entonces queda claro que McDougall y el uruguayo sí tienen una relación más allá de la compra y venta del auto. Y Potenza también, porque Potenza tiene un taller de chapa y pintura que le alquila al uruguayo, con lo cual están todos, hasta las manos. Acá en el barrio se dicen entongados, claro. Son todos parte de un mismo, entre comillas, negocio. La gran duda que hay en relación a esto es quiénes mataron al empresario Gabriel Rizzo y quiénes hirieron de gravedad a su esposa Silvana Pettinari, porque ninguno de estos tres, ni el uruguayo, ni Potenza, ni McDougall, responde sus rasgos físicos a las 4 personas que quedaron filmadas ingresando a la casa, con lo cual es una gran duda hasta dónde llegan las ramificaciones de esta organización, podríamos decirle cuasi mafiosa, vinculada a la política, con negocios en la política, que cometía este tipo de hechos. Y otra cosa que se está investigando, ¿en cuántos hechos más estarán involucrados? Porque entraderas hay todos los días, todos los días. Y en la mayoría de los casos, de esta misma manera, con una barreta, fuerzan la puerta, ingresan, maniatan a las víctimas, en su mayoría con precintos, los quitan totalmente de escena y después se llevan lo que les interesa de las propiedades intrusadas. Con lo cual, estamos hablando de una organización de solamente estas 3 personas que está buscando la justicia, más las 4 que formaron parte del ataque concreto a la casa Pettinari, o es algo mucho más grande de lo que todavía no tomamos dimensión. Lo que digo, y lo que me estoy preguntando, Norman, es, digo, vos, insisto, sos uno de los mejores periodistas de policiales de la Argentina. Digo, si bien estás diciendo de que estamos viendo muchos tipos o muchos delitos de este tipo, digamos, que son entraderos y demás, pero acá hubo inteligencia previa claramente también, ¿no? Porque digo, fueron casi directamente en este Volkswagen Gol o Golf gris a la casa del empresario Rizzo. No es que estaban robando al voleo. Bueno, ese es un punto que, no te digo despista, pero no termina de cerrar con los investigadores con los que uno habla,
hay como una cierta contradicción ahí, pucha, una banda dispuesta a todo, que entra a la casa, que comete semejante acto de violencia, que va armada hasta los dientes, porque había armas, tenía cuchillos. El empresario Gabriel Iso recibió 5 balazos y 2 puñaladas. Su esposa fue golpeada salvajemente con una manopla, fue apuñalada también, perdió el ojo derecho en la situación. Digo, una banda que hace o que está dispuesta a semejante ataque, ¿va a ir con un auto al que se lo identifica con simplemente una cámara de seguridad? Que hoy por hoy hay cámaras de seguridad en todos lados. ¿Habrá otra cosa de fondo? ¿Habrá otra cuestión de fondo ahí que se está intentando de alguna manera de involucrar, de salpicar, de enchastrar, y en el medio se llevan la vida de personas inocentes como, bueno, en este caso el empresario y su esposa, que está en grave estado todavía? Si bien va mostrando ciertas mejorías, todavía tiene riesgo de vida su cuadro. Tan burdos son, tan poco cuidadosos para cometer este tipo de hechos. Bueno, es una gran inquietud, es una gran incógnita. O la otra cuestión que también se baraja es, ¿puede ser que hayan considerado estas personas, estos delincuentes, que tenían vía libre y se encontraron con una sorpresiva resistencia, y ahí se desencadenó lo que se desencadenó porque se tuvieron que enfrentar sin estar preparados a una persona armada e hicieron lo que hicieron? Bueno, son muchas preguntas que todavía no tienen respuesta y que la causa, creo yo, se está trabajando bien desde lo cuidadoso que puede resultar una investigación. Obviamente que vos preguntás en el imaginario colectivo y 4 días después del crimen un solo detenido parece poca cosa, pero es lo necesario a veces dar estos pasos lentos para llegar a la verdad, si no terminás agarrando perejiles y metiendo preso a cualquiera para tratar de, entre comillas, contentar a la comunidad. Y a mí me parece que yo siempre prefiero que estas cosas sean así, que se vayan dando pasos firmes, pero sobre evidencias que después se pueden probar en un juicio. Para una investigación uno puede tener indicios, uno puede tener elementos de prueba, uno puede tener sospechas. Para una condena hay que tener certezas. Entonces, para llegar a certezas hay que actuar sobre pasos concretos. Realmente me da la impresión que estamos frente a una gran organización que va mucho más allá de estas 3 personas que nombramos, repito, y que no es solamente una entradera. Hay algo más de fondo, hay una impunidad para manejarse de esta manera que me parece involucra a factores que hay que ver hasta dónde llega la investigación, hay que ver hasta dónde pueden llevarla. El portal Primer Plano Online comunicó que Faro, el concejal Claudio Faro, concejal de Juntos por el Cambio, que tenía como empleado al hijo del uruguayo que se llama Alberto Rodríguez, fue dado de baja, ¿no? Una vez que estuvo detenido. Exacto, lo echaron a hacer, pasó a ser mancha venenosa. Hagamos una comparación. Hace una semana, 4 o 5 días como mínimo, estamos leyendo artículos periodísticos que hablan de la relación de un piquetero vinculado a Capitanich en Chaco, cuyo hijo está sospechado de un femicidio. Sí, sí. Y ahora se pelean por despegarse de este muchacho. Bueno, acá es exactamente la misma historia. El único detenido por este crimen tan conmocionante es este señor, el uruguayo Walter Mario Rodríguez Sierra, que te repito este dato, que es importante decirlo, no está sospechado de ser quien mató al empresario, sino de ser quien facilitó el auto con el cual los asesinos llegaron hasta el lugar. Bueno, el hijo quedó involucrado porque cuando allanaron la casa del uruguayo, el hijo estaba en la casa y en la casa encontraron evidencias como por ejemplo, municiones similares a las usadas para cometer el crimen, precintos, o sea, indicios que dan cuenta de que esa gente no era ajena a la concreción del hecho, con lo cual el hijo fue aprehendido, se lo llevó para identificar, se lo llevó para hacer el dermotest, a ver si en sus manos había restos de pólvora, con lo cual podría sospecharse que pudo haber usado algún arma, y fue liberado al otro día. Pero claro, este hombre del uruguayo ahora pasó a ser una mancha venenosa, nadie lo quiere. Entonces el hijo termina despedido de su
trabajo en el Consejo Deliberante, porque justamente la reacción de la política es salir a despegarse definitivamente de este hombre. Sí, me sorprende solamente, Norman, que haya muy pocos medios que sigan, ¿no? Digo, esta cuestión de este crimen con estas vinculaciones que se están descubriendo con la política, en este caso en la zona oeste, particularmente con Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, me parece como que pasó de moda o mejor no hablar de ciertas cosas. Esto, a opinión personal mía, si querés podés compartirla o no, obviamente. No, yo en este caso siempre lo que digo es lo mismo. La inseguridad existe, los hechos de inseguridad existen. A este hombre lo mataron en su propia casa por defender a su familia, a la mujer la dejaron gravemente herida. Entonces, terminar hablando de vinculaciones políticas a mí me parece como poca cosa frente a semejante crimen y a la conmoción que provoca, y haya o no política de fondo, los 30 segundos que tarda de bajar el portón en la puerta de tu casa cuando llegas con el auto, a todos nos preocupa, todos estamos absolutamente a este tipo de situaciones, con lo cual minimizar el hecho por simplemente las vinculaciones políticas a mí me parece una cuestión, repito, menor. Yo iría por el lado de cómo puede haber este tipo de bandas organizadas de semejante impunidad, con semejante nivel de violencia, y que estén operando digamos, frente a la vista de todos, porque en definitiva, incluso esta gente, en muchos casos, formaba parte del aparato del Estado. O sea, al hijo de este hombre, el uruguayo, le pagaban el sueldo a todos los vecinos de Morón como asesor del Consejo Deliberante. Claro. Yo no lo involucro y no lo meto como un asesino a este chico, de ninguna manera. Pero digo, el padre tiene vinculaciones muy, muy importantes con la política, de las que tendrá que dar cuenta en la justicia. De hecho, hay un juez de garantías que avaló su detención y es muy raro lo que pasó. Digo, es muy raro. Todos estamos acostumbrados a ver robos de auto todos los días, o transacciones vehiculares también todos los días. Lo primero que haces es decir, muchachos, yo para ni quedar pegado con una multa por un semáforo en rojo que pudo haber pasado, denunciar la venta del auto. ¿Cómo es esta historia de que lo vende un jueves y el viernes el auto es utilizado en semejante caso para dejar los dedos marcados? Porque ir con un auto al que vos te das cuenta y sabés clarito que le van a ver la patente, y vas con la misma patente original del auto, es muy burdo eso. Sí. Muy burdo para una organización que tiene, entre comillas, protección política o protección de algún tipo. O sea, me parece demasiado burdo como para haberlo hecho así. Pero bueno, es la principal punta de la investigación que hoy por hoy está en debate o se está desarrollando. Vamos a seguir el caso de cerca, a ver qué pasa con estos dos prófugos que tienen pedido de detención internacional, Potenza y McDougal, y ver cómo sigue la situación del uruguayo, en este caso en el crimen del empresario Iso, su esposa Petinari, herida de gravedad, aún está internada, y obviamente a seguir de cerca la investigación. Norman, te mando un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Pablo, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos el 1 de septiembre, acuérdese.